Hola amigos, Mapegollo nuevamente, bienvenidos a nuestra cuarta y penúltima clase. Y bueno amigos, para continuar con el conocimiento métrico, en este caso vamos a ir por el grupo de 3, es decir, hasta aquí veníamos trabajando siempre grupos binariamente. Dividíamos el tiempo en dos partes con las corcheas, o en cuartos tiempos con las semicorcheas, o como en la clase pasada veíamos en octavos tiempos con las fusas. Ahora vamos a ir por el lado ternario, por los grupos de 3. Para eso comenzaremos por el estudio del tresillo de corchea, que básicamente lo que nos hace es dividir el tiempo en 3 partes iguales. Para eso, si tomamos la negra a esta velocidad, entonces un grupo de 3 notas equidistantes, como el tresillo de corchea, debería sonar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si lo continúo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como ven ahí puedo conseguir conservar la misma distancia entre los golpes durante los tiempos que precise, siempre organizando cada bit de a 3 partes, o sea que va a haber siempre una distancia de 1/3 entre un golpe y otro, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no caer en esto, que también son 3 golpes equidistantes, pero en ese caso hay 3 golpes equidistantes entre sí, pero del tercero al siguiente bit hay un lugar mayor, porque en realidad al hacer esto seguimos dividiendo en cuartos, solamente que tocamos las 3 primeras. Entonces, es un error común a veces, confundir eso con lo anterior, así que hay que tener cuidado de no caer en ese error y conservar la equidistancia total, siempre, constantemente, ¿ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, entonces en el primer ejercicio allí, para ir reconociendo el tresillo de corchea en el redoblante, es comparar un compás binariamente y otro compás justamente con el tresillo de corchea. Entonces lo que vamos a enfrentar allí es lo siguiente. En el primer caso, 1, 2, 3, y ahora 1 y 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Eso es lo que debe sonar en el primer renglón. En el segundo vemos durante 2 tiempos consecutivos la diferencia binariamente o ternariamente en corcheas. Entonces va a ser 3, va, 1 y 2 y 3, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, va, otra vez, 1 y 2 y 3, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va. En el tercer caso lo mismo, pero con corcheas 3 veces, ¿verdad? Con corcheas y 3 veces con tresillos. Vez. Y en el cuarto, entonces vamos a hacer 4 y 4, binariamente y ternariamente. Muy bien, en el siguiente, para justamente seguir comparando, ¿no?, la diferencia que hay entre lo binario y lo ternario, pasamos en el primer compás de subdividir en semicorcheas, en cuartos tiempos, 4 golpes por tiempo, a tercios con el tresillo, ¿ok? Y debería sonar así. Puede haber como una sensación de que en las semicorcheas fuesen más rápidas o algo así. Simplemente no, es que cambiamos la subdivisión y al pasar a cuartos tiempos los golpes se deben juntar un poquito más para que entren en definitiva equidistantemente también en el tiempo, y luego con los tresillos se vuelven a separar un poco, pero el beat siempre debe ser el mismo, así que practicar esto siempre con metrónomo es mucho mejor para saber que estamos haciendo realmente bien las cosas. Y aquí, al estar haciendo en cuartos tiempos, en semicorcheas, es más probable que pueda caer en aquel error que les mencionaba anteriormente, como vengo sigo pensando binariamente, inconscientemente.
y puedo caer en ese error, así que ojo, eso no debe ser. La última vez. El siguiente, lo que vamos a hacer es justamente mezclar un poquito lo que es lo binario y lo ternario, pero dentro de un mismo compás. Así que pasaremos de medios a tercios, a medios nuevamente, a tercios, a cuartos nuevamente y a tercios. Entonces nos queda 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es variar todavía más en un mismo compás, es decir, en el mismo compás pasamos de medios a tercios, a cuartos nuevamente, a tercios una vez más. Entonces nos queda 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, como para llevar esto a la práctica, la forma más intuitiva es ir a reconocer, digamos, lo que son la aplicación del tresillo de corcheas en los ritmos de blues, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ritmos que están directamente relacionados con lo ternario y por supuesto no nos da el tiempo para ver todo, pero por lo menos para poder ir hilvanando la idea de lo ternario e identificándolo con diferentes estilos. Vamos a empezar por lo que sería el blues, donde el tresillo va a estar llevado en el hi-hat o en el ride, ¿ok? Sonaría así. Entonces, para esto mismo lo que vamos a hacer es tomar una vez más una lección de un libro que ya trabajamos en la primera clase, de un autor argentino que se llamó Alberto Alcalá, que tiene una serie de 20 grooves allí que yo les pasé, donde, bueno, son muy básicos, pero por lo menos para en un principio adaptarnos a la lectura y al concepto rítmico en 3, para aquellos que nunca lo hicieron, es bien interesante. Entonces, en el primer caso, simplemente marca negras en el bombo y el redoblante, o sea que esto nos va a quedar. Lo que le hace también es acompañar con el hi-hat en el backbeat, o sea en el tiempo 2 y en el tiempo 4, como está marcado allí en la lección también. Así que cuando vamos al segundo, nos va a quedar así, agrega un bombo sobre el final. En el tercero ahora nos va a quedar. Allí hay dos bombos sobre el final que se juntan con el primero, por eso quedan 3 seguidos. En el cuarto va a faltar el último bombo de los que tocábamos recién, entonces. En el quinto sigo agregando bombos, entonces nos quedaría así el siguiente. Para ir un poquito más rápido resumiendo, por ejemplo el 7. El 8. Espera que hago que el hi-hat aquí esté con el primero de los dos últimos redoblantes y no con los dos redoblantes. Luego en el noveno. Y el décimo. Está hecho bien progresivo, de manera tal de ir agregando notas en el bombo, sobre todo, o en el redoblante, paulatinamente, sin perder el control del tresillo en el ride. Por eso hay 10 más a la vuelta, donde para ir resumiendo juntos aquí, en el 13, por ejemplo, sería 3, pa.
fíjense, sería 3, pa. Cuando vamos ahora, por ejemplo, al 19, es un poco particular, este hace... Y por último, en el 20 sería 3, pa. Muy bien, a grosso modo entonces por ahí irían los grooves planteados en esas dos lecciones, en esos 20 ejemplos, resumidamente. Lo que nosotros vamos a hacer es, siguiendo con el concepto de dinámica, poder agregarle un poquito de pimienta al asunto y vamos a tratar de llevar a la campana de vuelta la alternancia con el RAI, con el cuerpo del plato, de manera tal de generar esa dinámica en la conducción, como hemos visto binariamente en otras circunstancias, en las clases anteriores. Y para eso vamos a utilizar, a grosso modo, 3 formas de RAID, o 4. La primera es como le hicimos recién. La segunda va a ser esta forma de acentuación ahora, en la campana, que va a implicar acentuar solamente en los tiempos. Es muy fácil, es como marcar el tiempo en la campana del RAID, ¿no? Entonces te va a quedar 1, 2, 4. Entonces, por ejemplo, con el ejercicio 1 va a ser... Con el 3, por ejemplo, 3, pa. Con el 4, con el quinto, por ejemplo, sería 3, pa. Y con el décimo, por resumir ahora, sería 3, pa. Muy bien, así sucesivamente con los otros 10 también. Y después vamos a hacer otra forma de acentuar en el RAID, que no necesariamente es en los tiempos, sino que vamos del tresillo de corchea que acabamos de ver recién, vamos a alternar uno sí y uno no, uno sí y uno no. De esa manera vamos a estar generando una distancia entre campana y campana de 2 corcheas del tresillo. Esto va a sonar así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De esa manera entonces estoy acentuando en la campana del RAID en lo que sería la primera y la tercera corchea del primer tresillo y luego en la segunda del siguiente tresillo. Y se vuelve a repetir la primera y la tercera corchea del tercer tresillo y la segunda del tiempo 4 en el cuarto tresillo. ¿Se entiende? Entonces en esa alternancia es que se genera este efecto. Bueno, el primer ejercicio, ¿verdad? 3, pa. Lo bueno es que al poder lograr hacer esta alternancia, que no solamente consta de alternar, sino efectivamente de acentuar en la campana, como ya lo hemos visto binariamente, entonces, además de la coordinación de eso, voy a estar conociendo una nueva figura que se va a generar en la campana del RAID por la distancia en la que yo vengo ejecutando la campana, que tiene que ver con el tresillo de negra. ¿Esto por qué es así? Porque como analizábamos recién, al estar tocando cada 2 corcheas del tresillo, no dejo de estar tocando entonces cada 2 corcheas, o sea, en lo que sería cada una negra, dentro de un contexto ternario, por supuesto, ¿verdad? Porque estamos partiendo del tresillo de corchea, pero no deja de estar sucediendo esta relación, ¿verdad? De estar tocando en la campana, en definitiva, cada 2 de las campanas, o sea, cada 2 corcheas, cada una negra. Y por eso, a ese sonido, a ese lugar del beat, es que se le denomina tresillo de negra, y de hecho lo voy a despejar, y van a ver que en un compás cuento 2 veces 3, 2 tresillos de negra. Entonces sería 3, pa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
Eso es lo que sucede, digamos, en la campana únicamente. Pero nosotros lo que estamos haciendo es generar el tresillo de negra en la campana tocando todas las notas del tresillo de corchea para generar más dinámica. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo nosotros es lo siguiente. En el quinto nos quedaría 3, en el décimo 3, en el 13 también, como para poder ir sumando notas y ver que todo se controla. 3, así con el 19 también, que es medio particular, nos va a quedar 3, en el 20 y último, con esta alternancia nos va a quedar 3, Muy bien, ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es justamente el hi-hat sacarlo de como viene de fábrica, como está planteado aquí en un principio, que es tocarlo en el backbeat, en el 2 y 4 como veníamos haciendo hasta ahora, sino lo vamos a hacer contrarrestando la campana del ride. Es decir, que si como decíamos recién tocamos en el tresillo en la primera, en la tercera y en la segunda, en la campana del ride, ¿no? Estábamos tocando en la primera, en la tercera y en la segunda, entonces con el hi-hat al contrarrestar eso, voy a estar tocándolo, como allí está también escrito, despejado las formas de ride y dónde poner los hi-hats. Entonces en este caso el hi-hat va a estar contrarrestando la campana en el cuerpo del ride, tocando la segunda del primer tresillo, la primera y la tercera del segundo tresillo, la segunda del tercer tresillo y la primera y la tercera del cuarto. Es decir, lo opuesto un poco a lo que venía pasando en la campana. Entonces nos va a quedar lo siguiente. En el primero sería 3, ¿ok? Ese sería el 19, que era un poco particular. El 20 y último, 3, ok. Una vez que hicimos entonces los 20 también con todas estas formas, hicimos 20 en el ride normal, 20 acentuando en la campana del ride en negras, 20 alternando con la campana del ride en tresillos de negra, vamos 60, 20 haciendo esa tresillo de negra pero en el hi-hat como le mostraba recién, contrarrestando la campana. Entonces llevamos 80 ejercicios. Y ahora vamos por otra vez los 20, donde de estos tresillos de negra que hacíamos en el hi-hat, hay uno que lo abro con el pie, con aquella técnica que ya veíamos en las primeras clases, y hay otro que lo cierro. Entonces, del tresillo de negra en el hi-hat,
va a haber uno que se abre y uno que se cierra, uno que se abre y uno que se cierra. Entonces nos va a quedar 3, va. De esa manera, al abrir de esa forma, voy a estar abriendo cada 2 negras del tresillo. O sea que voy a estar abriendo cada 2 negras, significa cada una blanca. Entonces voy a estar conociendo al abrir de esta forma otro lugar del beat que es el tresillo de blanca. Entonces, de hecho lo voy a contar y van a ser 3 veces que se abre en todo el compás, el hi-hat, ¿verdad? 3, va. Entonces, en esta secuencia, digamos, ¿no? En este método de menos a más, pude ir dentro de las circunstancias ternarias, dentro de circunstancias rítmicas de blues, pudiendo no solo quedarme con lo evidente, que es el tin, 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 tan, tin, tin, de la conducción en el ride, en tresillos de corchea, sino que también puedo ir accediendo a estos otros lugares del beat que se desprenden también del 3, y es como una mamushka de 3, digamos, de tresillos, lo que vimos hasta acá. Los lugares del beat al que accedimos ahora no solamente nos brindan la posibilidad de dar un paso más a nivel de la coordinación con todos los miembros y del conocimiento métrico de estos, sino que además lo puedo utilizar para justamente considerar como beats. Es decir, si yo estoy cantando con mi voz el tiempo en el que me estoy basando, puedo perfectamente por un momento ir directamente a lo que son las negras del tresillo, como si esa fuese la negra en la que me estoy basando, o tomar el tresillo de blanca que hacemos con el hi-hat en las aperturas, también como si ese fuese el beat en el que me estoy basando. Y por momentos puedo considerar entonces que el beat no es en el que realmente estoy, sino que es uno u otro, pese a que yo sé que sigo en el que estaba en el comienzo, por decir así. Entonces de esa manera puedo generar alguna tensión rítmica que pueda ser necesario o que pueda aportar musicalmente en alguna circunstancia con mi banda, por ejemplo. Siempre tiene que ser desde el poder aportar desde lo musical, no solamente hacer esto como una locura métrica para uno, sino que efectivamente quede bien y se preste para hacerlo. ¿Okay? Entonces voy a mostrar un poquito de eso, cómo sería. Por ejemplo, con el ritmo más básico, para que lo entiendan bien, el primero, si yo vengo cantando el tiempo con mi voz, voy a estar acá. 3, va. Sin embargo, voy a despejar el groove en negras, tal cual lo estaba tocando con mi voz, pero con la campana, y va a quedar como ese desplazamiento que te decía. 3, va. Entonces de esa manera, por un momento doy a entender como que estuviese tocando binario, o da esa sensación, porque de hecho lo estaría haciendo, pero no en base a la negra original, obviamente, que estoy cantando internamente, en la que el resto de la banda, por supuesto, también se sigue rigiendo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco un buen ejercicio también de coordinación, de independencia, cantar el tiempo, pero irnos con el otro tiempo, digamos, o tomar lo otro como si fuese el beat, ¿ok? El tresillo de negra de la campana. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el tresillo de blanca, para que vean cómo se deformaría el groove, por decir así, o se da este efecto ilusorio, rítmico, como también se conoce a todo este tipo de situaciones, ¿no? Como ilusiones rítmicas, donde damos a entender algo pero que en realidad no es, etc. Entonces, el efecto que se da con el tresillo de blanca es un poquito distinto. 3.
Entonces por ahí hay un ejemplo pasando un poquito por todos esos rincones del beat, tomándolos como tal, como beat, aunque no lo sean, y siempre cantando en voz alta. Es un buen ejercicio, obviamente cuando esté tocando no lo voy a hacer. Y además es mucho mejor no hacerlo porque todavía sorprende más el hecho de despistar donde realmente es que está la tierra. Ahora al cantarla uno lo hace más evidente, digamos, ¿no? Ok, eso es simplemente como para ejercitar un poco el conocimiento de lo que tuvimos hasta aquí en cuanto a estas mamushkas de tresillos. En esa misma lección, en ese mismo libro, el autor nos propone hacer esta otra figura en la mano derecha. Se observa también sobre la primera página, arriba, él da esa como otra opción. Lo que vamos a hacer es simplemente tomar la primera parte de la figura, 1, 2 y 3, y repetirlo tiempo a tiempo. O sea, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer los 20 también con esta forma en la mano derecha, donde en definitiva vamos a ganar ductilidad e independencia. Y coordinación con la mano derecha con respecto al resto de las notas, del resto de las notas. 5 que sería 3, así como el 10. Ok, y así sucesivamente con el resto. El 19, aquí hay particular, va a quedar. Y el 20. Ahora, la idea es todo el proceso que hicimos de acentuación en la campana, poder conservarlo con esta otra forma de derecha, de la mano derecha. Entonces seguimos ganando en coordinación, ¿verdad? Tomando el ejemplo 5 con la primera forma de hi-hat. Tomando el mismo ejemplo 5 con la siguiente forma de hi-hat, nos va a quedar, en este caso, 2, 3, 4. Al acentuar en la primera, en la tercera y en la segunda, ¿no?, de cada tresillo con la campana, y los dobles golpes en semicorcheas de la mano derecha siempre estar en la segunda de cada tresillo. Entonces nos queda esta irregularidad regular, digamos, ¿no? Hay una alternancia entre una forma en el tiempo 1 y la del tiempo 2, y la del tiempo 3 que es igual a la del 1, y la del tiempo 4. Entonces, con el número 5 me va a quedar con el 10. Pero además también voy a tener que ir variando las formas de hi-hat, como ya lo hicimos con la otra forma, es decir, el hi-hat en tresillos de negra contrarrestando la campana. Entonces con esta forma de mano derecha me va a quedar, en el caso número 5, ¿verdad? Así con el resto, el 10 por ejemplo. Y por último también abrir y cerrar el hi-hat con esta otra forma. Entonces con el 5, 3, va. Con el 10. Muy bien, y para continuar con los ritmos ternariamente, nos vamos a ir a los grooves en 6 octavos,
que en definitiva lo que nos está hablando aquí es una equivalencia. Ya no estamos más en 4/4, donde la unidad de valor era la negra y nos decía que había 4 por compás, y en todo caso a esa negra la estábamos dividiendo en 3, por eso poníamos un tresillo arriba donde decíamos cuidado que estas 3 están dentro de una negra. Ahora en el 6/8 la unidad de valor pasa a ser la corchea, octavos, corcheas, y nos dicen que hay 6 por compás. Entonces cada una de las corcheas pasa a ser la unidad de valor, por tanto el bit, el tiempo, va a estar en cada una de esas corcheas. Entonces el sonido es este: 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual como veníamos llevando antes el tresillo, pero simplemente que consideramos cada una de las corcheas como el bit ahora, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así están los ejercicios organizados de a 2 compases en 6/8, o sea que van a haber 2 compases con 6 corcheas cada uno. Y en el primer caso lo único que hay es un poco más de lo mismo como veníamos viendo en 4/4 en el libro, solo que abriendo el hi-hat una vez sí y una vez no, para conservar el concepto de tresillo de negra, pero en las aperturas de hi-hat en este caso. Entonces en el primer ejercicio que tienen ahí planteados deberíamos lograr lo siguiente. 3, va. A partir del segundo ejemplo empezamos a aprovechar estos grooves en 6/8 para chequear síncopas en semicorcheas, golpes, subdividir en semicorcheas, que de repente en el libro anterior no se nos había dado ninguna de esas circunstancias. Entonces ver de poder lidiar con todo lo que logramos en el libro de la forma más básica, ahora con estos ritmos donde incluyen semicorcheas. Por ejemplo en el segundo nos va a quedar 3, va. Tercero, 3, va. En el cuarto, 3, va. En el quinto, por ejemplo, sería 3, va. Así sucesivamente hasta, por ejemplo, ir al séptimo. Para ir resumiendo un poquito, sería 3, va. En el octavo, 3, va. En el siguiente, 3, va. Siguiente, 3, va. Y en el último de todos hay varias semis, entonces nos va a quedar 3, va. La idea es justamente de que todas estas circunstancias las llevemos también al mismo proceso que hicimos con el libro, es decir, las campanas, por ejemplo acá, ya estarían marcadas en el lugar donde pudimos abrir el hi-hat, que lo vemos simbolizado allí con un círculo y una ligadura. Bueno, allí es donde vamos a hacer las campanas. Entonces, por ejemplo, en el segundo ejemplo nos va a quedar así. Uno de los más sencillos sería 3, va. El hi-hat también lo voy a hacer contrarrestando, obviamente, como lo hacemos en el libro. Y por supuesto abriendo y cerrando. ¿Ok? Y por supuesto también lo vamos a tener que ir haciendo con el tin tirirín, digamos, de la segunda forma de hi-hat de ride que podíamos tener ahí en el libro, que era... Entonces, de esa manera, resumidamente, pudimos ver tanto en el libro
como en estos otros ejemplos en 6 octavos, diferentes opciones de conducción en la mano derecha, pero también de coordinación con el hi-hat, dándole lugar a otros tresillos como el de negra, como el de blanca, que en definitiva nos dan un panorama más amplio del concepto y del contexto ternario para yo poder acceder en cualquier momento. Es una negra y el tresillo es una segunda, ¿no? Entonces, como del jazz se desprende el blues, como veíamos bastante, también surgen lo que son otras variantes rítmicas como el shuffle. El shuffle dentro del jazz se le dio una primera connotación más bluesera, por supuesto, entonces se denominó el shuffle blues, que es esto, el shuffle consta, digamos, del tresillo de corchea, siempre quitar la segunda del tresillo. En el jazz, como repasábamos hoy, es una negra previa y eso que les decía. En el shuffle es todo el tiempo el tresillo sin la segunda. Dentro del shuffle blues, la llevada tiene mucha dinámica y es como una cosa así. Bernard Purdie fue un baterista muy emblemático que marcó mucho un estilo dentro de esa llevada del shuffle blues, que dice así. Dentro de eso, también puede llevarse el ride como en el jazz. Solamente a llevar el shuffle en la mano izquierda, pero siempre tratando de acentuar un poquito el backbeat en el tiempo 2 y 4. Dentro de esa llevada de shuffle, en el hi-hat se encuentra lo que sería el shuffle reggae. O mismo también el rock, el shuffle rock. Allí les muestro algunos ejemplos para ir dominando dentro del rock algunos conceptos del shuffle, con esta conducción en la mano derecha, donde el tresillo siempre falta la segunda, ¿ok? Entonces en el primero, simplemente bien fácil, bombo y tambor. ¿Ok? En el siguiente,
Ya agrega un bombo. 1, 2, 3. En el siguiente otro bombo más. 3, va. En el siguiente otro bombo más. 3, va. También en la conducción está bueno que esa dinámica, que no sea siempre, sino, ¿no? El golpe que quiera acentuar sobre el borde, como ya hemos visto binariamente, y suave, con la punta del palo arriba. Entonces, en el siguiente todo el tiempo. 3. Y después hay otros que tienen algunas síncopas en los bombos, como o ese que tienen ahí que arranca con el redoblante, que tiene un contexto un poquito más folclórico. 1, 2, 3. Después, en los últimos dos hay como un concepto un poco más bonhamiano, por decir así, baterista muy emblemático que marcó mucho en la escena del rock, como John Bonham, que solía hacer mucho esta figura. Justamente, en definitiva, está marcando con el bombo la segunda y la tercera del tresillo, mientras en el hi-hat toca la primera. Pero dentro de un contexto de shuffle, esto mismo nos quedaría así. 3, va. Con ese primer ejemplo, con el segundo, 3. Ahí estoy desplazando el tambor en el primer caso para post el cuarto beat, y en el segundo caso adelantándolo antes del cuarto beat, digamos, ¿no? Con el segundo de los bombos siempre. Entonces, 3, va.